Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q, en Spotify Brasil ocupa el número 100. Spotify Corea número 1. Spotify Polonia número 107. Spotify Estados Unidos número 18. Spotify Japón número 5. Spotify México número 172. Spotify Perú número 31. Spotify Bolivia número 30 y Spotify Global número 15. Sigamos con el Stream Ahu en Spotify, Apple Music, iTunes, Amazon, etc. Recuerden que todo ese stream da puntos para las listas Billboard, pídela en radios, si no has comprado la canción, hazlo, en la descripción te dejo enlaces. Jimin es ahora el primer solista K-pop en la historia en tener múltiples álbumes que pasan 25 semanas dentro del top 10 en las listas de álbumes mundiales de Billboard con Music Face. Felicitaciones, Jimin. Según predicciones, Who se ubicaría en el puesto número 42 para su semana 25 en la lista Billboard Hot 100. Hoy se cierra el seguimiento. Estas horas y las que vienen pongamos un doble esfuerzo para que Jimin siga rompiendo récords en los Billboard. El periodista Brian Cantor, que se dedica al área del entretenimiento y opiniones musicales, dijo lo siguiente: negar la resonancia de Q de Jimin podría ser la postura más desfasada que la comunidad musical de Internet, y la industria, en realidad, haya tenido jamás. Una lista de reproducción débil, resistencia radial, mínima publicidad mediática, aún así, sigue superando a algunos de los éxitos más celebrados de 2024. Después continúa y dice que a Who no se le ha tratado como un éxito como otras canciones K-pop y la comunidad de Internet niega el éxito rotundo de Who, y los números hablan que Jimin ha sido un éxito total con la canción. Ese posteo lo puso uno de los productores de Who, en sus historias de Instagram con este emoji. Hasta ellos se dan cuenta del nulo apoyo de la empresa a Jimin. Lamentablemente la empresa deja mucho que desear de cómo trata la carrera en solitario de Jimin. El éxito rotundo de Who es mérito de Jimin por su inmenso talento y nosotras sus fans que estamos día a día poniendo todo de sí para mantener a Jimin en lo más alto. Por eso debemos seguir con todo para demostrar que Who seguirá marcando hitos en el mundo de la industria del K-pop. Seven en Billboard Global 200 se posicionó en el lugar número 105 y Billboard excluyendo a Estados Unidos en el puesto número 70. En Spotify Global 7 se ubicó en el lugar número 83 y Dreamers en este momento es el video musical más visto del 2025 de un artista masculino K-pop. Felicitaciones, Jungkook. Sigamos reproduciendo Golden y las otras canciones de Jungkook, enfocadas en Seven, Standing Next to You, 3D y Dreamers. Go getting me started, 'cause you know I get hot-hearted. Baby, you're making me crazy. El video musical Seven ganó el premio de bronce para sus directores en la categoría Arte Cinematográfico, Dirección en los premios Clio Music Awards 2025, los premios publicitarios internacionales más reconocidos del mundo y los Oscar del mundo de la publicidad. Felicitaciones a Jungkook y al equipo que trabajó en el video de Seven. Muse ahora se une a Golden, como los álbumes más largos, 25 semanas, de artistas solistas K-pop en la lista Billboard 200. Jimin ahora se une a Jungkook como los únicos solistas asiáticos que tienen múltiples canciones que pasan 25 semanas tanto en el Billboard Global 200 como en el global excluyendo Estados Unidos. Dúo A siempre juntos en las listas más importantes. Vota por Jungkook en los Shannon Awards como Mejor Álbum K-pop 2024. Y vota por Jimin y Jungkook en los Shannon Awards como Mejor Artista K-pop 2024. Apoyemos a Jungkook,
Ustedes saben que entre ellos no hay competencia. Apoyemos a ambos por igual y que sigan haciendo historia como los solistas K-pop más exitosos de la historia. Diario Militar Jikook. Menú de día miércoles. Desayunaron: arroz, sopa de huevo, carne asada estilo Mekhyuk, berenjenas salteadas en salsa de ostras y kimchi. Almorzaron: bibimbap de cerdo y brotes de soja, sopa de dumplings, camote caramelizado, ensalada de ajo tierno y raíz de loto, kimchi y leche de soya con chocolate. Cenaron: omurise, sopa de miso con setas enoki, cerdo crujiente, ensalada de rábano encurtido, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -6 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche -3 grados Celsius bajo cero, despejado. Tarde-noche, -3 grados Celsius bajo cero, despejado. El hermano de Jungkook subió esta foto de su perrito y atrás se ven algunos premios recibidos por el grupo, lo que les dije el otro día, cada miembro tiene los premios ganados, como réplica con sus nombres. Jungkook los dejó en casa de su hermano y posiblemente Jimin o su papá decidieron exhibirlos en la cafetería, para que los fans puedan ver cómo son los premios tan prestigiosos. Como dije, cada uno de los miembros puede hacer lo que desee con sus premios ganados. Y que más bonito, Jikook decidió que sus familias tuvieran sus premios. ¿Sabías que? Según K-Media, el tribunal condenó al autor del canal de YouTube Sohang, quien difundió calumnias sobre idols, incluidos Jungkook y Tae. Sohang fue sentenciada a 2 años de prisión suspendida, 3 años de libertad condicional y se le ordenó pagar 200 millones de wons. Esta sentencia fue por la demanda presentada por Han Bon-yeon de IVE, donde se le difamaba a ella y otras celebridades. Esto ocurrió desde octubre de 2021 hasta junio de 2023. Se espera la resolución en el caso de Tae y Jungkook. Recordemos que Big Hit presentó una demanda a nombre de cada uno, porque esta persona alteraba videos, voces y fotos, etc., donde involucraba a los chicos en temas controversiales y difamatorios. Por eso siempre les digo, no crean todo lo que sale en YouTube. Han dicho tantas mentiras sobre Jimin y Jungkook dentro del servicio militar, y cosas graves, y algunas personas lo creen. Elijan bien qué canales ver. Las personas carecen de ética y no les interesa lo más mínimo los chicos, solo les interesa ganar vistas, like, etc. Salió una lista de strippers con sus respectivos símbolos. Supuestamente Jikook se identifica con ese símbolo. Llevo años y nunca he visto que eso lo usen las jikukas, y agradezco que no tengamos ninguno, porque si así fuera, parecería secta y no un fandom que apoya y respeta a Jimin y Jungkook. El único símbolo reconocible ahí es de la secta Taekook, que según ellas Tae y Jungkook inventaron, claramente otra mentira de esa gente. Ellas inventaron ese feo símbolo y lo ven en cada cosa que hacen los chicos. Como les dije, espero que nunca creen un símbolo para Jikook, porque las que seguimos a Jimin y Jungkook, apoyamos su relación, pero es importante y primordial sus carreras artísticas. Es eso a lo que a ambos apasiona y los mueve. Cantar y bailar son la vida para ellos y debemos apoyarlos en eso y no que nuestro amor y apoyo solo tenga sustento en su relación. Ellos no lo merecen. Merecen ser apreciados y reconocidos mayormente como artistas, no como aquella secta que solo les importa saciar sus fantasías sin importar el resto. Ahora ya lo sabes. Jimin nos mostró en Who esos ojos misteriosos que justo caen cuando él pregunta, ¿a quién espera mi corazón? Muchos pensamos que esos ojos son de Jungkook. No sería nada extraño que esos ojos fueran de él, porque ¿cuántas veces Jungkook le ha entregado su corazón a Jimin? Jungkook sin miedo al éxito, tiene claro a quién pertenece su corazón y Jimin sabe a quién espera su corazón. ¿Nos queda alguna duda? Día 146.
Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.